Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Bueno, quiero presentar a nuestros invitados ya directo, porque el tema que tenemos como punto central a desarrollar es la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del Estado, el rol de la sociedad en diferentes aspectos. El doctor Ramón Barrios es un catedrático universitario, político de Libertad y Refundación. Juan Carlos Aguilar, mucho más joven que nosotros y con una muy vasta trayectoria en temas de educación y legales en Honduras. Y antes de entrar en los detalles de este tema que ha sido noticia durante la semana, previo a presentarnos ya con ustedes en vivo, estábamos hablando de un tema que ambos como profesionales coinciden en muchos puntos de atención como país, y es el tema de la fuga de talentos. Quiero dedicar este primer segmento, que no estaba en el plan de desarrollo, pero sí es importante por la experiencia que a lo largo de su vida académica han vivido y que ahora no le estamos poniendo atención, pero es uno de los aspectos que más énfasis debería tener la clase política, que hoy en día anda buscando el favor del pueblo para que lo respalde. Ojo, nos estamos quedando sin mucho talento joven, que es el futuro de este país, pero que está con la formación que les está dando Honduras triunfando fuera. Y esto es de mucho cuidado. Y es un tema que, al igual que el cambio climático, que lo sitúo de esa forma, hace muchos años nos hablaron del cambio climático aquí en el país y no le hicimos caso. Hoy vemos unas consecuencias severas para el país, y basta con ver lo que pasa ya no solo en el Valle del Sula, casi en todo el territorio nacional, con problemas de desastres naturales. ¿Qué cuidado tener, doctor Barrios, en principio como sociedad, para tratar de detener estos flujos? Que hablo de profesionales universitarios, pero si extendemos el abanico, también los oficios. Sí. Ahora encontrar técnicos en áreas puntuales resulta que nos da dolor de cabeza, porque nos damos cuenta que el ebanista se fue, que el albañil al que le confiábamos ya no está. Sí. Encontrar hoy en día un fontanero que usted le confíe para que le haga una revisión de tubería es un dolor de cabeza, doctor. Perdón por esta introducción que no estaba, pero son realidades con las que debemos a diario conversar los hondureños. Buenas noches. Buenas noches. Mire, licenciado Rosendo, lo felicito, porque normalmente nosotros hablamos de nuestra migración que se va a los Estados Unidos, a España, pero es una migración que migra por cuestiones económicas. Y además tiene, yo creo que, dos características esa migración. Número uno, es la gente que no tiene una formación superior, que tiene una formación elemental y que migra por cuestiones económicas. Esa es la que se va a Estados Unidos, y además es una migración ilegal. Pero aquí estamos, y no está estudiado el tema. Y mire que yo paso pendiente de tesis en mis clases de maestría, a ver si alguien hace una tesis sobre eso. Pero llevamos alrededor de 10 años que Honduras ha perdido, algún estudio que se hizo del PNUD, que yo lo vi el otro día, alrededor de entre 50.000 y 75.000 jóvenes, graduados de universidad, que no migran precisamente por cuestiones económicas. Es una migración de calidad, de alta calidad, que tiene nuestro país. Muchachos de clase media, en su mayoría con una formación bilingüe además. Fíjese lo que le estoy diciendo. Jóvenes bilingües, graduados universitarios, que van a las universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania y de España. Yo estoy altamente preocupado
porque esa juventud que está entre 20, 25 y 30 años van a hacer clases de maestría a estos países que le ofrecen la oportunidad de hacer sus maestrías, pero no retornan a nuestro país. No retornan principalmente por cuestiones de seguridad. Entonces, estamos mandando a jóvenes que no le costaron en educación a países del primer mundo, que solo los coronan en maestría y se están quedando. ¿Y cuándo vamos a sentir eso? En unos 5 o 10 años que tengamos que hacer unos relevos generacionales de profesionales, nos vamos a encontrar que nosotros tenemos ahí un déficit profesional. Bueno, y aquí, Juan Carlos, es otro elemento que se debe comenzar a revisar muy a conciencia. La clase política con su propuesta ahora que va a elecciones primarias e internas y generales a finales de año, pero también la sociedad. Siento que debe reaccionar, ser más propositiva y alejarnos en cierta forma hasta de los temas de colores, de simpatía por determinado partido político. Porque ojo a esto, Elon Musk tiene mucha influencia en el actual gobierno de Donald Trump. Y recientemente planteaba sobre este elemento que hablaba el doctor Barrios, que van a comenzar procesos de búsqueda de talentos en el mundo, porque a estos sí los requerimos, a estos sí les vamos a abrir las puertas. Y dadas las circunstancias que vive, no Honduras, América Latina, en gran parte con las excepciones de economía como Chile, Costa Rica, mejoras en ciertos estados de México, se pueden quedar, pero con las grandes oportunidades que podría abrir Estados Unidos, como otras potencias de la Unión Europea e incluso los gigantes asiáticos, nos podemos quedar sin talento. Y ya está pasando, Rosendo, y que yo lo vincularía también un poco con el génesis de la corrupción y el génesis histórico de la corrupción. Al final de cuentas, estas migraciones masivas que se están realizando hoy por hoy es producto de esas malas administraciones que han sido históricas. Es producto de que el desgaste del sistema ha sido tan grande de que la gente ya no tiene acceso a los servicios, la gente ya no tiene un empleo. Y fíjese que lo voy a vincular directamente al caso que conozco, o sea, a algunos de mis amigos, algunos de los conocidos. Ya no, y en línea con lo que decía el abogado Barrios, ya no se van, no es porque están mal económicamente, porque quizás son personas de clase media que están estables y que no tienen esa problemática económica, lo ven en temas de certidumbre. Y que muchas veces esas son las pláticas entre los amigos. ¿Cómo te miras a 5 años? No, yo me miro así, pero realmente el país no da garantías como para llegar a esos 5 años dependiendo única y exclusivamente de mí. Puede pasar una, o sea, y lo hablamos hace poco, casualmente. En Honduras hoy puedes estar bien, pero mañana caer catastróficamente. Y eso es parte de la incertidumbre que se da. Y por eso la gran fuga de talentos. Y lo que decía el abogado Barrios, y mis amigos en su mayoría son médicos. Va a haber un gran impacto quizá a 10 años con esos médicos, porque la gran mayoría de los médicos, 9 de cada 10 médicos que yo conozco quizá, están pensando en irse al Reino Unido, a Estados Unidos, a Alemania, algunos están esperando para aplicar a España inclusive, y eso al final va a tener un impacto en especialistas, en futuros especialistas, en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad, en temas propios de la administración pública como tal, que de una u otra forma va a generar un impacto. Y lo que usted decía con Estados Unidos, no me iría tan lejos, o sea, no sé si se recuerdan y no sé qué nivel de impacto ha tenido eso en El Salvador, que Bukele ofreció ciudadanía, algunos beneficios para personas, siempre en esa misma línea de lo que plantea Musk, vinculadas, ¿no?, a generar un salto de calidad en el país. Entonces realmente eso es lo que debería de pensar los políticos. Y digo los políticos en general, porque casualmente estábamos teniendo una conversación. Aquí no se conocen los planes de gobierno de los políticos. No se está hablando de propuestas. Se habla de quién desacredita más a uno o a otro y que al final de cuentas eso genera más polarización, genera más conflictividad, genera más división en la ciudadanía hondureña. Creo que aquí se tiene que poner sobre la mesa el país y ser un proyecto de país y ver cómo se rescata el país, porque realmente el país no lleva un rumbo adecuado. Sí, porque aquí, perdón Juan Carlos, lo que estamos viendo en parte es el daño que a la misma nación le hacemos en términos generales, porque estamos entregando jóvenes formados, muchos de ellos en la educación pública. Usted me hablaba del caso de los médicos,
voy a extender a profesionales de la ingeniería en el área de sistemas, la electromecánica, Eso, de sistemas y la construcción, Sí. que si son bilingües ya con el plus que decía el doctor Barrio, tienen una opción fuera, Sí. casi de inmediato. Tal. Y nos están llevando a estos jóvenes que lo formó el Estado. Así es. Y no hay ese retorno que hablábamos al inicio. Es una inversión que hace el Estado en temas educativos, que lo que se espera naturalmente de cualquier Estado es que eso retorne en conocimiento y en atención para brindar a la ciudadanía. Incluso a mí me lo preguntaban, Rosendo, porque yo estudié afuera también, estudié en España. ¿Por qué volviste? Mucha gente me hace esa pregunta. ¿Por qué volviste? Es que a mí me gusta Honduras, a mí me gusta vivir acá, me gusta trabajar acá, pero también uno siempre se plantea el hecho, y un poco con lo que decía anteriormente, si no hay más oportunidades, va a tocar migrar y va a tocar buscar otras oportunidades en otros lados. Una de mis riquezas es que yo daba clases en la universidad pública y en la universidad privada, con lo cual conocía ambos mundos y ambas juventudes en San Pedro Sula. Hubo una compañía ensambladora, una compañía internacional que quiso establecerse en San Pedro Sula. Otro tipo de maquila, digamos una maquila electrónica. Y nos pidió que se tendría que instalar si teníamos preparados 250 ingenieros en sistemas. Requería para instalarse 250 ingenieros en sistemas. ¿Sabe cuántos teníamos? 18. 18 ingenieros en sistemas. Mientras los políticos, de verdad, sigamos hablando de temas tribales, mientras sigamos produciendo abogados y periodistas, Sí, masivo. no más ingenieros, nos vamos a ir quedando a la cola. Y esa responsabilidad la asumo en la parte que me corresponde como político de no hablar de temas de seriedad. Y la institucionalidad como tal, ¿cuál es la gran propuesta que debe tener? Porque incluso el incentivo puede ser un hecho fundamental para la búsqueda de este talento, porque lo hay, pero también que se quede o que regresen a Honduras a aportar lo que el mundo moderno les hizo cultivar mejor que lo que pudieron aprender en Honduras. Pero ¿qué de aquello? Y aquí quiero una respuesta desde el ángulo político, doctor Barrio, de que muchos de estos jóvenes se desilusionan porque cuando van en busca de una opción, el Estado, que como tal debe ser el ente primario en el desarrollo, le ofrecen unos salarios que realmente les asustan en comparación a lo que puede obtener un profesional del derecho graduado en España, como el caso de Juan Carlos. Entonces, ¿cómo encontrar los equilibrios también para que nuestro mercado compita con un profesional capaz? Estoy hablando con profesionales capaces, porque no necesariamente si se formó en una gran universidad del mundo, si él pasó por la universidad y no la universidad por él, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero cuando tenemos la certeza de su formación, ¿cómo incentivarlo también a buenos salarios? Primero, que yo estoy orgulloso de la capacidad profesional de nuestros jóvenes. Cuando llegan a estos países del primer mundo y cuando llegan a las universidades, tienen mucho éxito. Sí. Quiere decir que recibieron una buena formación, pese a que nuestro país no es del primer mundo, digamos, en esos términos económicos. Pero mire, yo que platico con estos muchachos cuando se gradúan en maestría, lo primero es la seguridad. Se lo digo, yo tengo esa fortuna de platicar con ellos. Primero es la seguridad. Usted no se va a venir a un país o no va a retornar a un país, por mucho que lo quiere, que no le ofrece seguridad. Y lo segundo, los términos de triunfar económicamente con la inversión que usted ha hecho en tiempo, en recursos, para venir a una incertidumbre profesional en Honduras. Y por ejemplo, y lo tercero, creo que tenemos que profesionalizar la administración pública. Claro. Profesionalizar la administración pública. Mientras los políticos, cada 4 años, sigamos metiendo al activista,
y no profesionalizando la administración pública. Con esta generación, que yo creo que es la mejor generación formada que ha tenido la historia de Honduras. Tenemos muchachos bilingües. Nosotros triunfamos porque nos graduamos de licenciados en la universidad. Estos muchachos con licenciatura se ven como muy pocos. Ellos aspiran a maestrías y a doctorados. Y ve este punto que lo reconoce un hombre que ha estado en la academia y ahora ligado al tema político de país. Es un momento de reaccionar, de tener planteamientos claros de que el éxito de un país va a estar en su recurso humano, pero un recurso humano, Juan Carlos, colocado en el puesto ideal. Nosotros aquí siempre ponemos como ejemplo de Estados Unidos y hay gente que se enoja o se molesta porque dicen estos son gringueros, solo de Estados Unidos hablan, pero vamos a hablar entonces de otro nicho de sociedad que ha triunfado. Hay 400 millones o quizás más de chinos que son un éxito en el mundo. Claro, cuando comparamos un país con 1.400 millones de habitantes, estamos claros que hay 1.000 millones que no están bien, pero hay 400 millones que son exitosos. ¿Y por qué razón? Porque privó para el desarrollo del país la ubicación de recursos humanos que iba a desarrollar el país y no el activista. Pero eso es difícil hacerlo en estos países. ¿Qué paso le falta dar al gobierno y a la sociedad para aceptar estas transformaciones, Juan? Bueno, creo que es un mal que vive Latinoamérica, para empezar. Y por eso es la gran migración masiva, ¿no?, que tenemos a Estados Unidos, a Europa. ¿Qué es lo que pasa? Verdaderamente voluntad política, Rosendo y el abogado aquí que nos acompaña. No hay un plan de nación, al menos que se cumpla. Quizás se construye desde la teoría, pero que se cumpla. Porque aquí el génesis y la clave de todo es fortalecer el sistema. Y fortaleciendo el sistema, fortaleciendo los controles internos, usted va a mitigar la corrupción. Y mitigando la corrupción, y pasa por temas educativos también. Mitigando la corrupción, usted ya cambia el chip de las personas también. Entonces, evidentemente esa formación se va a ver reflejada, y ahí es donde entra el tema de la profesionalización de la administración pública. Usted no puede estar formando personas que quizás tuvieron lo que dura un gobierno, en el caso vaya del Partido Nacional, estuvieron 12 años seguidos, ahí se formaron muy buenos técnicos, pero también hay muy buenos técnicos que porque viene el nuevo gobierno y van para afuera. Entonces, al final de cuentas, parte del éxito radica en mitigar los niveles de corrupción, aumentar el nivel de calidad, a pesar que el nivel de educación en Honduras no es malo, pero sí ha disminuido. Y el otro, si usted mitiga el tema de corrupción, tiene más inversión. Y si usted tiene más inversión, hay más oportunidades de empleo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve más competitivo. Uno, el mercado por las capacidades adquiridas. Y dos, al existir esa gran cantidad o una cantidad suficiente de empleo, ya es atractivo quedarse. Ya se puede hacer un plan de vida, porque ese es el problema. Aquí no se puede visualizar a largo plazo un plan de vida de uno como joven realmente. Y ahí es donde se comienza a cuestionar qué garantías me da el sistema público, en este caso, para yo quedarme. Contrario censo, si usted lo ve en Europa, por ejemplo, el caso Alemania, sobre todo, que está recibiendo un flujo masivo de migrantes, que le da certeza. Le dice, bueno, aquí está esto, te doy la nacionalidad, te quedas, vas a ganar tanto, que dinero incluso que hasta le sobra para hacer sus vacaciones, tienes un mes de vacaciones, 2 meses anuales de vacaciones para esa persona que se ha forzado. E incluso cuando el sistema está tan engrasado y tan afinado, no es necesario que usted tenga 12 horas, de 12, 14 horas, hasta 24 que tienen los médicos aquí en temas de turno. Son horarios más cortos, pero de mayor calidad, de mayor productividad, y es esa eficiencia que se ve desde el Estado, que se refleja en los diferentes sectores, en el caso del sector privado y otros que son productivamente económicos e influenciables. Muy bien, Ramón Barrios y Juan Carlos Aguilar están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, nuestros invitados, don Ramón Barrios, don Juan Carlos Aguilar. Bueno, ya vamos a entrar en el desarrollo del tema que en principio teníamos en mente desarrollar, pero siempre es bueno hablar de estos incentivos que como país debemos dar a la sociedad, porque vivimos hoy en día en mucho conflicto. Nos hemos alejado del diálogo, de la concertación. Y ya es un momento oportuno, doctor Barrios, ¿qué está haciendo la clase política como tal para propuestas verdaderas en una lucha contra la corrupción que sigue dejándonos a deber
a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años. Yo diría que la clase política debemos estar de acuerdo que la corrupción es un problema estructural de nuestro país. No es un problema ni del gobierno pasado ni de este gobierno, un problema estructural. Esto es lo primero. Y tenemos que reconocer que existe. Es decir, yo creo que un político que no reconozca que hay corrupción, entonces es un demagogo. Problema estructural, existe la corrupción. Ahora, tenemos que tener la voluntad política, una vez reconocido que existe la corrupción, de tratar de eliminarla. Particularmente creo en el combate a la corrupción preventivo. Es decir, ¿de qué nos sirve que el Ministerio Público presente un requerimiento fiscal a alguien que se robó el dinero público, que lo metamos preso, pero que se robó 500 millones de lempiras? A usted, a mí, al televidente que paga sus impuestos, en realidad lo que le interesa es que se vuelva a meter al dinero público, a la caja, los 500 millones de lempiras que hacen falta en hospitales, en carreteras, en lo que sea. Entonces creo que un gobierno y los políticos tenemos que estar claros en este momento cuál es nuestra propuesta para combatir a la corrupción. Tribunal Superior de Cuentas. Podemos meterle millones. Hay 2 pecados capitales que tiene el Tribunal Superior de Cuentas. Mientras en el Congreso Nacional los políticos nos sigamos repartiendo los magistrados, uno liberal, uno nacional y uno de libre, pues no vamos a seguir haciendo absolutamente nada. Porque el Tribunal Superior de Cuentas necesita, por lo menos para hacer lugar de fiscalización, alrededor de 300, 400 fiscalizadores, profesionales contables. Solo tienen 17. ¿Qué vamos a hacer así? Entonces yo creo que un político tiene que tener claras las cosas. Yo tengo clara que en política contra la corrupción debe ser una labor preventiva. Y este pensamiento de Ramón Barrios es compatible con el pensamiento de la dirigencia, en este caso de Libertad y Refundación, porque ese es el gran problema, que muchas veces se orienta una opinión para un verdadero desarrollo, pero aquí somos muy dados al señalamiento y muchas veces hay buenas ideas y no se plantean de forma clara por el temor a que se le señale, y así lo dicen, este ya se acomodó, sí, ya se dio cuenta que no vamos a seguir y está queriendo quedar bien con nosotros. Y esos temores son casi normales cuando viene la actividad política. Afortunada y desafortunadamente, yo soy representante del departamento de Cortés. Y el departamento de Cortés tiene una particularidad. Es que como no hay una clase, digamos, o no tenemos una clientela política, casi no hay empleados públicos. En realidad todos nos dedicamos a la empresa privada, desde pequeños comerciantes, profesionales, muy pocos somos, digamos, como acá en Tegucigalpa, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento de San Pedrano y del departamento de Cortés es menos ligado al centralismo del gobierno, digamos. Entonces, hacer política en el departamento de Cortés es totalmente diferente como se hace política en Francisco Morazán y aquí en la capital. Así que yo he expresado esta forma de pensar, por supuesto, a veces se enfrenta, ¿no?, con los sectores de extremos de mi partido, pero bueno, también reconozco que mi partido es bien plural y cabemos todos. ¿Qué reformas hacen falta? Si es que es un asunto de normativa para comenzar a cambiar el rumbo de país y que ya no estemos entre los 4 peores evaluados, sino que alcancemos los niveles, y debemos felicitar aquí en América Latina a la comunidad uruguaya de este último informe de percepción sobre la corrupción. Es el único. País muy bien situado, con niveles de competencia muy interesantes de analizar, por cierto, de la clase política, porque se ha presentado alternabilidad entre la derecha y la izquierda, sí, y estos son modelos democráticos interesantes de revisar. ¿Qué ha hecho bueno este país?
Y si queremos, van a decir alguien allá lejano, Uruguay, ni conocemos, ni sabemos dónde está. Pero pongamos otro ejemplo. Aquí cercano que se está viendo de forma positiva desde hace, ¿qué? Desde los años 50, es Costa Rica, con la llegada de Figueres en su momento al poder. Y ahora El Salvador, que va dando pasos para mejorar su sociedad, Juan Carlos. Bueno, Rosendo, creo que lo primero más antes, ¿no?, de incluso llegar a tema de reformas es el fortalecimiento de las instituciones. Mientras no tengamos, y ahí en línea con lo que decía el doctor Barrios, mientras no tengamos instituciones totalmente independientes, sobre todo las Contraloras, Tribunal de Cuentas, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, los poderes del Estado como tal, que no tengan esa subordinación y que se respete lo que ya establece la Constitución, muy difícilmente, por mucha ley que haya, por mucha reforma que se haga, se va a aplicar. Siempre se va a buscar la parsimonia, el engavetar el expediente, el no profundizar en las investigaciones, y que de una u otra forma eso va a impactar directamente. Pero ¿qué reformas se podrían necesitar? Y hablando del caso del Congreso, primero, eliminar esa inmunidad parlamentaria, ¿no? Ese artículo 10A, esa adición que sufrió la ley orgánica del Poder Legislativo. Todo lo que solicita la CICI en temas de secreto bancario, en temas vinculados al enriquecimiento ilícito, el hacer público, inclusive que para eso solamente tiene acceso el Tribunal Superior de Cuentas, las declaraciones juradas que presentan cada uno de los funcionarios. Y fíjese que es interesante, y le voy a poner el ejemplo de Argentina. En Argentina, usted conoce con cuánto entró el presidente, por ejemplo, y si ese presidente, porque ha pasado, incluso si paga una manutención a su hijo, porque quizás se separó, sí, se divorció y quedó pagando una manutención, con cuántos carros tenía, cuántas viviendas tenía, etcétera, que eso pasa por esa transparencia. Aquí se alega mucho que hay temas de seguridad, que sí, se comprenden, pero también creo que es la responsabilidad de que si se va a meter a la vida política, su vida se convierte en pública, sí, y necesita el escrutinio, porque al final de cuentas quien le está pagando ese salario, esos beneficios, es precisamente el pueblo hondureño. Entonces, se tiene que implementar estrategias, y estrategias que sean integrales y transversales. Y lo decía en otros espacios de comunicación. El gobierno ha elaborado una muy buena estrategia que se llama la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, que la lideró la Secretaría de Transparencia. Nosotros participó sociedad civil, participó sector privado, lo acompañó la UNODC, que es una de las agencias de lucha contra la droga de Naciones Unidas, las instituciones contraloras, muy bien especializadas, muy técnica, pero que se envió hace más de un año a Consejo de Ministros y parece que no hay voluntad política para dar el visto bueno y mandarla a implementar a cada una de las secretarías de Estado. Luego hay otros temas que son mucho más profundos que se podrían abordar: profesionalización de la función pública, muchos más controles internos, velar, ¿no?, por esa independencia y sobre todo esa cooperación jurídica interinstitucional entre cada una de esas dependencias. Ahora imagínense que se tienen que pedir permiso cuando antes el Ministerio Público podía ir a la Unidad de Inteligencia Financiera y solicitar información. Ahora se necesita la autorización de un juez. Y en un sistema corrupto como el sistema hondureño, si usted es un alto funcionario y alguien se da cuenta con solo ver el oficio de que llega para que el juez le solicite, usted se va a dar cuenta de que ya lo están investigando. Y ahí o va a ocultar pruebas, o va a destruir pruebas, o simplemente va a presentar un recurso, así como se presentó en el pasado del expresidente del Congreso Nacional para bloquear investigación ante la Corte Suprema de Justicia. Y si tenemos Corte Suprema de Justicia, si tenemos fiscalías que responden a intereses políticos y que no responden a la justicia, por ejemplo, muy difícilmente el país va a avanzar en estos temas de corrupción. Y al final de la corrupción se desprende toda una gran serie de problemas. La corrupción es el génesis de todo, y al final la corrupción mata, la corrupción impide el acceso a servicios, la corrupción impide el acceso a derechos, la corrupción impide el acceso a la justicia también, y al final eso, ante un Estado y un gobierno corrupto, lo que hace es evitar el flujo de inversión, y esa inversión se convierte en inseguridad, se convierte en desempleo, se convierte en falta de acceso a vivienda, se convierte en migración masiva. ¿Han encontrado, por lo menos a los que conocemos ahora, Juan Carlos, desde sociedad civil, planes, proyectos, programas concretos para un combate integral a la corrupción para los próximos meses, partiendo del relevo en la administración pública que se va a registrar ya en menos de un año? Mire, Rosendo, y ese es un problema histórico y que creo que el abogado Barrios lo va a compartir aquí, y es un mal generalizado y creo que le está haciendo mucho daño al país. Hay cambio de gobierno, lo bueno y lo malo que hizo el gobierno anterior, y que todos hacen cosas buenas y todos hacen cosas malas, lo desechan.
hay cosas que hay que darle continuidad. Entonces realmente Honduras prácticamente en casi todos sus temas vuelve a empezar cada vez que hay un cambio de gobierno. Imagínense que cada 4 años no siga el mismo partido político, prácticamente va de cero en personal, en políticas públicas, en la visión que se tiene del país, porque no hay continuidad. Y ese es un pacto que deberían de hacer los políticos en el sentido de elaborar un plan de nación a 20, a 30 años y que existe un compromiso serio, compromiso maduro y un compromiso con voluntad política orientado que independientemente de quién gobierne, que la visión se mantenga. O sea, sabemos que van a haber matices y van a haber estilos y van a haber ideologías, pero al final lo que deben de priorizar es el desarrollo del país, si no este país se va a quedar sin nada. Bueno, aquí se nos planteó desde el inicio, fue parte de una campaña política de la llegada de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción en Honduras, la CICIG. Más allá de que la presencia de este órgano es ya prácticamente imposible, no sé si el término está correcto, doctor Barrio, pero se debe ir pensando en los futuros administradores del país ya en un aparato mucho más robusto y no pensar en función de la ayuda externa, partiendo de que estos mecanismos o supervisados por la OEA, que ya tuvimos la experiencia de la MACID, o una eventual llegada de un organismo con financiamiento de la ONU. Pero ya sabemos cuál es el concepto que tiene sobre la administración de recursos en Naciones Unidas de su principal proveedor, Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿cómo encontrar desde ya planteamientos claros y reales para los que tendremos que recorrer si seguimos en este mundo a partir del otro año? Mire, primero que está cambiando la dinámica internacional con la llegada del presidente Trump. Nos guste o no nos guste. Entonces, yo creo que este es como cuando usted tiene un hijo y llegó a una etapa en que usted le echa a la calle, que se enfrente a la calle. Yo creo que el país ya no puede seguir esperando que en materia financiera, en materia económica, en materia política, en materia de administración de justicia, esperemos que los de afuera nos hagan el trabajo que tenemos que hacer los hondureños. Creo que el país ya llegó a los 18 años o a los 21 y tomar sus propias decisiones. El otro día me preguntaban, yo vengo del mundo académico, me metí al mundo político, hay una brecha muy distinta. Y me dije, si usted pudiera hacer una cosa un poco para cambiar esto, ¿qué es lo que haría? Haría 2 cosas, le dije. Número 1, realizables. Yo aquí le puedo decir 10 cosas, pero realizables. Número 1, la profesionalización de la administración pública hasta directores generales. De manera que cada 4 años... Olvidarnos de esos relevos que porque era de este color. Correcto. Y yo gané con esta bandera se va. Hasta directores generales. Quiere decir que el partido ganador pueda poner ministros, viceministros y sus asesores. Pero deje intacto el aparato del Estado para esa continuidad que hablaba los técnicos, que hablaba el doctor. Eso es 1. Y 2, una cuestión que sí se puede realizar. Separaría las elecciones presidenciales de las elecciones legislativas y alcaldes. Y me va a decir, ¿por qué? Bueno, porque tal como está ahorita, ahora que vamos a elecciones primarias y generales, por ejemplo, los diputados al Congreso Nacional y los alcaldes, al salir bajo el paraguas del presidente o de la presidenta de la República, le debemos una lealtad. Y eso hace que pierda uno de los elementos del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Yo admiro a los Estados Unidos por una cuestión, solo por una cuestión, por la separación de las funciones. Mire cómo un presidente con estas decisiones ejecutivas está transformando no solo la vida interna de los Estados Unidos, sino del mundo. Pero un juez de cualquier estado puede parar una orden ejecutiva. Separación de funciones. Sin temor a represalia. Estado de Derecho, sin temor a represalia. Muy bien, Ramón Barrios y Juan Carlos Aguilar con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo. En esta lucha contra la corrupción, el papel de las instituciones contraloras y fiscalizadoras del Estado, más allá de lo que hablen, de la forma en que son seleccionadas las autoridades que están al frente de la misma, debe ser fundamental que se integren, y lo que ambos invitados coinciden en que el personal, no los jefes, porque ellos son los guías, sí, los que dirigen la administración, pero el personal debe estar compatible con un compromiso de servicio al país. ¿Qué ha dicho en la semana el fiscal general? Insistimos a propósito de instituciones, de la función de algunas de ellas. El abogado Joel Zelaya Álvarez. El Tribunal Superior de Cuentas ha sido un elefante blanco que le ha drenado dinero al país para perseguir políticamente, para cuadrarle las cuentas a corruptos. Ese ha sido el Tribunal Superior de Cuentas. Pero ahora estamos emprendiendo una lucha conjunta para poder llevarle esa tranquilidad al pueblo que el pueblo hondureño ha pedido. No podemos nosotros utilizar las instituciones para perseguir, porque el Tribunal Superior de Cuentas históricamente sirvió en aquel tiempo para perseguir, para habilitar y para inhabilitar políticamente, y eso no puede ser. La institucionalidad está para proteger al pueblo hondureño. Claro, la magistrada Palacios ha sido clara y contundente. También hemos hablado de posibles redes de corrupción que en algún momento han estado arraigadas en esta institución, y vamos a depurar todas las instituciones. Es necesario. Hemos escuchado a la magistrada, ha sido contundente, pero lógicamente si a nosotros nos llega un finiquito sospechoso, tendremos que verificar si es sospechoso o no. No, nosotros tenemos la persecución penal y nosotros podemos entrar a donde sea y como sea, siempre y cuando haya una denuncia contundente y consideremos que esto es un delito. Estaba pendiente, señor fiscal, a la entrega por parte del tribunal de expedientes de otras líneas de investigación. Claro que en eso estamos, y hay muchas líneas de investigación que estamos esperando, y por eso fue la reunión. Estamos también coordinando algunos temas que la Corte Suprema de Justicia, existe la posibilidad que mande los expedientes al Tribunal Superior de Cuentas. Hemos unido criterios sobre ese tema. La Corte, ya hay antecedentes que el Tribunal Superior de Cuentas ha devuelto expedientes a la Corte Suprema de Justicia por no estar apegada a la ley alguna resolución. Muy bien, el fiscal general de la República, Joel Zelaya Álvarez. ¿Cómo encontrar compatibilidad entre las funciones de los entes fiscalizadores y contralores del Estado para hacerle frente a este flagelo, Juan Carlos? Bueno, uno, lo que decía anteriormente, deben de trabajar coordinados. Si no trabajan coordinados, y es parte de la esencia, ¿no?, que ha perdido el Tribunal Superior de Cuentas, porque eso sí hay que reconocerlo. Ya no es el mismo Tribunal Superior de Cuentas que de oficio muchas veces emitía sus auditorías, emitía sus propias investigaciones, y a través de ahí emitía pliegos de responsabilidad penal, para poner un ejemplo, al Ministerio Público. Y que el Ministerio Público profundizara en las investigaciones y posteriormente emitiera los requerimientos fiscales. No se está cumpliendo ese rol ya. No se está cumpliendo el tema de realizar auditorías. Se ha perdido mucho el respeto, la credibilidad y la legitimidad que ha tenido o que tuvo en algún momento el Tribunal Superior de Cuentas. En pasillos, incluso en medios de comunicación, ¿qué es lo que se dice? Que el Tribunal Superior de Cuentas muchas veces lo que hace es lavarle la cara a los alcaldes, y que muchas veces los alcaldes dicen, no es ni siquiera que se apropian de ese dinero, es que simplemente lo manejan mal, no lo liquidan bien, no guardan las facturas. Malas prácticas administrativas, exactamente, y que al final de cuentas, pero la ley es la ley, y eso les puede generar una deducción de responsabilidades por esas vías. Entonces el fortalecimiento debe pasar por ahí, debe pasar por tener mayor control sobre las instituciones, mayor control sobre esa ejecución de los fondos públicos a posteriori, tal y como lo establece la Constitución de la República. Y por otro lado, el tema de las declaraciones juradas. Nosotros no hace mucho hacíamos una solicitud al Tribunal Superior de Cuentas sobre ese tema estadístico, porque al final de cuentas no podemos tener nombres ni nada en temas de declaraciones juradas. Pedíamos un año en específico y nos decían de ese año
de que no, que todavía no lo tenían porque no habían presentado las declaraciones. O sea, eso no es discrecional, eso es una obligación anual que se debe de entregar. Y en el caso de la aplicación de sanciones también para esas personas que no lo entregan y que tampoco había pasado nada. Entonces realmente se está convirtiendo, así como muchas otras instituciones, en elefantes blancos a los que se les pierde el respeto y que ni siquiera es de tenerles miedo. Es de tenerles respeto porque se cumple con la ley, se cumple con su rol constitucional y que está pasando con muchas instituciones. Algunas debilitadas, si bien es cierto, por temas presupuestarios, por capacidades técnicas, por las cabezas también en algunas ocasiones, pero que de una u otra forma eso impacta en el engranaje. Para que la gente lo entienda, el Estado es como una maquinita, como un relojito de esos que se les mira el funcionamiento de los engranajes. Si uno de esos engranajes falla, ya choca el otro y ahí empieza a fallar. Entonces ahí es donde lamentablemente se pierde y cada una de estas instituciones, para el caso del Tribunal Superior de Cuentas con la parte contable y auditora, está fallando. ¿Qué cambios surgen a nivel del ente contralor? Porque aquí incluso, doctor Barrios, se ha hablado, y ustedes los políticos lo han planteado en el debate, que aquí en el país, y no es el caso del Tribunal de Cuentas, sino de muchas otras instituciones, que si se cierran o se quitan de la estructura de Estado, no pasa nada. Sí, lamentablemente, pero el Tribunal Superior de Cuentas sí debería, por ejemplo, realizar una labor preventiva que no se hace. Porque, decía el doctor, bueno, esa labor fiscalizadora posterior, posterior yo tengo mis dudas, ¿no? Debe de hacerlo preventivamente. ¿Y tienen las capacidades instaladas no para realizar investigación en el acto? No lo tiene. Cada ministerio, por ejemplo, debería tener 5 auditores del Tribunal Superior de Cuentas. Y el auditor lo pone el ministerio. Exacto. Entonces desde ahí vamos como... Ahí vamos mal. Que usted pone el que lo investiga. Claro, pero si usted tiene un fiscalizador externo que se llama Tribunal Superior de Cuentas y tiene allí anualmente, pues hace una labor preventiva muy buena. Mire, ve. Pero se termina siendo un asunto de voluntad, porque ustedes tienen la sartén y el mango para un eventual cambio. Sí, pero además... ¿O es que también ahí viene aquello de los choques? Porque esto lo pueden usar con la línea de perseguirnos y mejor lo dejamos como está. ¿Está pasando eso aún? Le voy a poner un ejemplo sencillo que debería pasar. Nosotros tenemos que hacer una declaración jurada anual, que era lo que decía él. ¿No todo el mundo lo hace? No todo el mundo lo hace. Mire, el día que el Tribunal Superior de Cuentas nos saque al día siguiente que ha terminado el periodo que debimos hacerlo, en 5 desplegados públicos, ¿a qué le tememos los políticos? A que nuestro nombre sea publicado. Estas personas se les aplica una multa de 20.000 empiras. Pero además de los 20.000 empiras, que creo que para nosotros no va a ser el problema, que nos saquen públicamente. En la exhibición. Pequeños cambios. Va a ir cambiando, digamos, nuestro comportamiento como políticos. Yo creo que nosotros somos los que tenemos la primera responsabilidad. Y ahí viene lo que señalaba Juan Carlos, que es que no tenemos una política de la presentación pública de todos estos hechos, del caso que decía de Argentina. Sí. Aquí en Honduras no se conoce y muchas veces el mismo informe, cuando ya lo concluye a posteriori el órgano contralor, lo manda bajo secretividad, entonces no se conoce nunca. Sí, ya no tiene ningún efecto posterior y ya... Pero para que esto cambie, pasa por una reforma y darle músculo a la institución. Pero cuando el Tribunal Superior de Cuentas me presente su proyección de presupuesto antes de que nosotros lo aprobemos, que nos diga: mire, nosotros necesitamos el presupuesto, 500 nuevos asesores financieros o fiscalizadores o licenciados en auditoría. Y que nos exhiba el Congreso, estamos pidiendo este presupuesto, ¿qué es para esto? Si nosotros no tenemos alguna respuesta para eso, a lo mejor no tenemos presupuesto porque el país también necesita dinero. No podemos darle este primer año los 500 que usted pide, pero aquí le aumentamos el presupuesto para que tengamos los primeros 100. Y aquí hay una gran culpa, Juan Carlos y doctor Barrios, en la clase política como tal, por aquello de que por más que nos planteen que no, la recomendación en ciertas instituciones del Estado, hay unas que no, pero en algunas sigue siendo la ruta para colocar el activismo de cualquier partido político. Sin lugar a dudas, hay pocos ministerios que se salvan, quizá que yo conozca, el Ministerio de Finanzas.
tiene una buena estructura que casi central, no cambia, ajá. el Banco Central de Honduras. Pero deje de nombrar, no sé, yo Tal no vez la conozco. Comisión de Bancos, Sí, tal ajá. vez la Comisión Nacional de Banco y Seguro, pero es muy poco, esa es la Que al excepción. final esto termina siendo también parte del señalamiento de altos índices de corrupción. Sí. Claro. Tema y aquí es importante, y ya me recordé porque lo iba a decir antes, el tema de que para acceder, más allá de la profesionalización de la función pública, son las oposiciones que le conocen en España y los concursos, como la ley del servicio civil incluso establece eso, de que para que usted entre a trabajar dentro de la administración pública deberían de haber concursos. Hay concursos. El problema es que no. En No, España le dicen exactamente. oposición. Bueno, ¿no? aquí recordamos, en vez de avanzar ahora que estamos con la tecnología al día, hemos retrocedido. Aquí en Honduras hubo tiempos en donde ciertos cargos eran por objeción. E incluso tomar cuando los ejemplos son buenos de que ciertas propuestas del Ejecutivo vayan a la revisión, en este caso una eventual ratificación del Legislativo. Antes, hace muchos años, hubo estos ensayos y fueron buenos, pero ahora desaparecieron. ¿Por Sí. qué razón? Hablemos de esto después de la pausa, aquí con nuestros invitados de hoy, el doctor Barrios y Juan Carlos Aguilar. Hace aproximadamente un siglo, unos 80 años, si vamos hacia atrás, la percepción era 1000 veces mejor para Sí. el país, y lo estábamos hablando extra micrófonos con nuestros invitados. Ahora, vista la realidad, porque es lo que tenemos hoy, siempre se generan discusiones por las variables que se toman como referencia para medir la corrupción en un país, o cómo hemos avanzado en cuanto a la efectividad de una administración pública. Solo, por favor, producción, si las tenemos para valorarlas con nuestros invitados, porque, insistimos, siempre se genera la controversia. ¿Cómo se mide el índice de percepción de la corrupción? Capacidad de los gobiernos para contener la corrupción y aplicar mecanismos eficaces de integridad en el sector público. Trámites burocráticos y excesiva carga burocrática que pueden aumentar las oportunidades de corrupción. Prevalencia de funcionarios que utilizan cargos públicos en beneficio propio sin enfrentar o afrontar consecuencias de nombramientos meritocráticos frente a nombramientos nepotistas de la función pública. Algunos de ellos ya los hemos cubierto, ya los hemos abordado. Enjuiciamiento penal efectivo de los funcionarios corruptos, protección jurídica para denunciantes, periodistas e investigadores que denuncian casos de soborno y corrupción, detención del Estado o captura del Estado por estrechos intereses creados, acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos públicos y el soborno. Vamos al cierre. Leyes adecuadas sobre divulgación de información financiera y prevención de conflictos de intereses para funcionarios y desvío de fondos públicos. Algunos de ellos ya los hemos tratado y los hemos abordado, pero ¿en qué debemos plantear cambios profundos de estos elementos a nivel de la legislación hondureña, doctor Bar? Número uno, hacer público con qué entro yo. ¿Cuál es mi patrimonio cuando entro como, en mi caso particular, de diputado? Es decir, descubrirse, esto tengo. Yo tengo una casa y tengo 2 carros. Y el otro año que yo finalizo, pues mire, tengo la misma casa y tengo 3 carros. Muy bien. Ganaba tanto, por 12, más los 2 meses, 14, por 4, usted tuvo que haber ganado esto. Un carro más, muy bien. O una casa más y la está pagando, parece. Pequeños cambios, ahí está eso. Ese pequeño cambio de que los funcionarios públicos, digamos, y que sea público, esto no puede ser privado. Si quien elegí ser funcionario público fui yo, nadie me obligó. Por lo tanto, digo, este es mi patrimonio. Y con esto salgo. Ya está. Y a todo nivel. Pequeños cambios. O sea, no decidir porque este ocupa un cargo altísimo de la administración pública, no lo vamos a tocar. Es transparencia total. Dije yo diputados al Congreso porque yo estoy en el Poder Legislativo, pero ministros, viceministros, presidentes designados, alcaldes, regidores. Vamos, los cargos de elección popular por lo menos. Ustedes que llevan estos procesos de investigación, Juan Carlos, siempre tiene cuestionamientos
por la fuente, pero cómo encontrar valoraciones efectivas y no es que se acepten, sino que se revisen y estar de acuerdo que en algo se falló, que de repente hay aspectos que no los tenemos claros, pero hay que analizarlos y ver si efectivamente el error está. Bueno, si lo vinculamos directamente con lo que hemos visto, yo lo podría resumir con instituciones gubernamentales debilitadas. Y le voy a dar un par que son claves. Uno, el Tribunal de Cuentas, que lo abordamos, que es el que hace las auditorías. Dos, Unidad de Política Limpia, que es la que debería de fiscalizar el tema de financiamiento político, pero de una manera integral, ¿verdad? No, bueno, ya no que me como la toca ese tienen tema ahora y que mismo. estamos, perdón Juan Carlos, que me toca ese tema y que estamos en plena campaña. Todavía está sin dientes la entidad que tiene aparentemente la estructura para definir lo que está invirtiendo Ramón Barrios en su campaña y todos los que al final deciden entrar. Y aquí entramos en una afectación para el país, porque al final miren el país. Exacto, y ahí es donde está la verdadera problemática y el impacto que ha tenido el tema del financiamiento político en Honduras. Y ahí es donde hay que vincularlo. Financiamiento político, narcotráfico, corrupción, y eso ha terminado en un igual, ¿no? Si sumamos esa, o si hacemos esa suma, en funcionarios públicos, en ministros que han llegado al poder, en algún presidente que ha llegado al poder según esa vinculación también, diputados que han llegado al poder, empresarios que han estado vinculados. ¿Pero por qué? Porque no ha existido una fiscalización adecuada que permita mitigar, sancionar y ir depurando a esos políticos que se dejan financiar por eso. Y por otro lado, el tema dos más. Uno, el tema de acceso a la información pública. Sin un acceso integral a la información pública, muy difícilmente uno les va a contar las costillas, como decía el diputado Barrios en otro espacio. Y a partir de ahí, hacerlo rendir cuenta. Y el otro, fortalecer los temas de contratación. En Honduras, el tema de la contratación pública ha sido uno de los hoyos gigantes para drenar fondos públicos. Y lamentablemente en estos últimos años ha existido mucha contratación directa. Y esa contratación directa siempre deja la especulación. Si hay corrupción, y en algunos casos no hay corrupción, pero simplemente se compra caro porque no está ese justiprecio en función de la competitividad, y eso impacta directamente las finanzas y la economía del Estado y por ende de los ciudadanos hondureños en las instituciones públicas más claves como salud, por ejemplo. Bueno, y aquí hay un elemento que hay que observarlo, y es que nuestro presupuesto, que recientemente se aprobó, por cierto, gran parte del recurso viene del financiamiento externo y otras líneas que vienen vía la cooperación externa. Ojo, porque Estados Unidos recientemente en uno de los programas que manejaba para la región mantiene suspendido por los próximos 3 meses el desembolso de muchas ayudas. Y estos elementos que se han analizado hoy son los que allá en Washington el Departamento de Estado estará revisando con punto y coma de cómo se están aplicando los mecanismos de transparencia en la región para seguir gozando de estos recursos que, si bien algunos dicen se van a través de organizaciones no gubernamentales o instituciones privadas de desarrollo, pero al final es como un complemento o como un brazo aliado de las administraciones del país, doctor Barrios. Lo ideal debería ser que el presupuesto se financiara de los impuestos, del 100%, digamos, pero no lo hacemos. Más o menos de cada 100 lempiras, lo único que recauda el sistema administrativo de rentas es alrededor de 60 y pico. Hay 40 lempiras que hay que buscarlo. Es decir, no es autosostenible nuestro presupuesto. Y entonces tenemos una dependencia de los bancos internacionales, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y de la comparación de los países amigos. Yo creo que el país es que es bien serio, es reiterativo. Cada 4 años los políticos estamos diciendo que hoy sí vamos a cambiar y vamos a meter a Honduras. Y creo que debe haber una clase política madura que piense en los planes del país a 20, 25 años. Claro. Y que independientemente que ganen los liberales, Libre o el Partido Nacional, haya unos puntos básicos que los sigamos todos. Aquí hay un reto por el país, claro.
Sí, es un reto y es lo que decíamos antes, ¿no? Es la construcción de un plan y ese plan que se respete y que exista esa articulación directa entre los partidos políticos. No podemos seguir bajo este modelo. Este modelo no es sostenible si lo vemos en función de, me voy un poquito más lejos, 15, 20 años. Si seguimos bajo esta dinámica, este país va a terminar, va a colapsar realmente, está tocando fondo, creo yo, en muchos de los elementos y que eso al final va a tener un impacto directo en temas presupuestarios, en temas de condiciones de vida de los ciudadanos. Y hago una acotación aquí. Mucha o parte de la construcción del presupuesto general de la República es con dinero a futuro, precisamente de esos préstamos, del BID, del BESIE, del fondo cuando realiza el checklist y la aprobación. Y a partir de ahí lo que se hace es dinero que todavía no se cuenta. Y nosotros hacíamos un monitoreo a la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Prácticamente la mitad de su presupuesto era de préstamos que todavía no habían ingresado a las arcas y que en algún momento se iba a quedar sin presupuesto porque era presupuesto que estaba en el papel nada más. Muy bien, Juan Carlos Aguilar y Ramón Barrios, esta noche con nosotros al banquillo. Clase política y sociedad hondureña, el diálogo, la concertación es la clave. Por su sintonía, muchas gracias.